por allá de Cuba, enviaron un mensaje, que le digan al presidente Santos que en el Catatumbo la policía o las Fuerzas Armadas dejen de oprimir a la población. Qué torpeza, porque con esos mensajes lo que hacen es comprobar que esas manifestaciones están infiltradas por la guerrilla. ¡Le dieron! ¡Hágale! Nosotros estamos tirando piedras, que jueguen limpio. Somos campesinos. Somos campesinos, ellos no pueden ganarnos a plomo los mismos taracos con ellos mismos ahí para hacer fenómenos guerrilleros. Bueno, estoy muy complacida de que un día tan importante como el Día de Mandela, ayer, el hecho de que la ministra de Relaciones Exteriores y yo hayamos firmado el memorando de entendimientos para ampliar, renovar el mandato por un año, porque pues el vicepresidente ya explicó que debido a que su mandato terminaba el 7 de agosto, habría sido decisión del siguiente gobierno la de renovar ulteriormente el mandato. Si bien el presidente de la República ayer manifestaba que la oficina no iría más de alguna manera, o el ministro de Defensa como en ese mismo tono hizo aseveraciones hoy en radio en la mañana, pues la canciller Holguín hace un par de horas manifiesta que la oficina continúa un año más. Sin embargo, nos deja como en una situación de preocupación porque parece ser que es un año en el que vamos a tener nuevamente que seguir trabajando porque se reconozca la importancia de la oficina y porque el gobierno de Colombia mantenga el mandato de la oficina en Colombia. Dicho mandato no obedece a una liberalidad del gobierno, sino que fue una decisión adoptada por consenso por la Comisión de Derechos Humanos en 1996 y no tiene por consiguiente el gobierno la facultad de modificar unilateralmente tal decisión. En segundo lugar, porque no le corresponde al gobierno dictaminar si están o no dadas las condiciones para cesar el acompañamiento de Naciones Unidas, así como tampoco le corresponde al enfermo decidir cuándo está en condiciones de abandonar el hospital. Es cierto que el vicepresidente en un foro público ante el Consejo de Derechos Humanos haya dicho a todos los Estados miembros que nuestro mandato se iba a renovar por 3 años. Fue una gran sorpresa para mí cuando aterricé y durante mi primera reunión oficial con la ministra de Relaciones Exteriores oír esta declaración del presidente. Sin embargo, ahora hemos tenido una reunión y ya entiendo las razones que se me han dado por parte del presidente, pero yo espero que, puesto que estamos trabajando de una manera tan cercana en términos de cooperación y puesto que estamos comprometidos con el programa anunciado por el vicepresidente, es decir, la ayuda de nuestra oficina y de las Naciones Unidas en realizar la paz, los derechos humanos, el diálogo social. Eso es el tipo de rol que desempeñamos en Colombia durante 16 años y que espero que se nos dará la oportunidad de renovar el mandato para proporcionar este tipo de asistencia. 4 campesinos muertos y por el hecho de que la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Derechos Humanos constata un exceso de la fuerza pública, se convierte en un pretexto para atacar a la oficina, para atacar al señor Todd Howland y pretender que la oficina se vaya de Colombia. No es una buena señal ni para el pueblo de Colombia ni para la comunidad internacional
estas palabras del presidente Santos. Eso es parte del trabajo clave del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Nosotros monitoreamos y alertamos sobre violaciones como los asesinatos de los demonstrantes y llamamos a que haya una investigación. Entonces, que en esencia es la declaración de mi oficina. La declaración de mi oficina también transmitía lo que la oficina había recibido en términos de testimonios de que los disparos habían llegado de un fusil de alta velocidad. Y sé que ahora ha habido instrucciones para la Fiscalía de investigar el tema y la Fiscalía General ha dicho que efectivamente las balas procedieron de esos fusiles. Animo al gobierno para que haga negociaciones y no supresión violenta de la protesta. Me preocupa muchísimo. Los trabajadores mineros, al igual que los trabajadores agrarios, agrícolas, los cultivadores de café y sus quejas. Cuando la gente es arrinconada y no ve remedios de las quejas que han tenido durante muchos años, desafortunadamente ellos hacen medidas desesperadas tales como estas manifestaciones. Me preocupa mucho saber que hubo violencia contra los trabajadores mineros ayer. Este es el tipo de cosa que queremos evitar. Esta es simplemente una visita a Colombia. Obviamente yo seguiré monitoreando, haré preguntas y alentaré a las autoridades para que respeten los derechos de los manifestantes y de los trabajadores. Puesto que esa es un área de preocupación en Colombia, es justamente por eso que he tenido una reunión completa con el ministro de Defensa y con 5 generales. He hablado de esos temas con ellos y los he alentado a no estigmatizar los indígenas, los trabajadores y los campesinos como si fueran grupos de guerrilleros. Y ellos me han dicho como muchas veces han incluido manuales sobre los derechos humanos con los militares para que ellos puedan trabajar con las comunidades. Así que por parte de ellos he recibido ese tipo de aseguramiento, pero obviamente por mi mandato seguiré monitoreando. Nosotros creemos que sería muy costoso para el gobierno del señor presidente Juan Manuel Santos cerrar la oficina en un momento en que la comunidad internacional tiene muchas expectativas frente a la posibilidad de la paz, la negociación con las FARC, con el ELN, y también cuando hay mucha expectativa en la implementación de la ley de víctimas, la restitución de tierras, cuando la Corte Penal Internacional mantiene bajo observación a Colombia por graves temas de derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales, el tema de las bandas criminales, el tema de la implementación del fuero penal militar, del marco jurídico para la paz. Estoy de acuerdo con la evaluación del presidente y de muchos de sus ministros que mucho avance se ha producido en términos de la creación de instituciones para la promoción y la protección de los derechos humanos. Hablo de la ley de víctima y de restitución de tierra. Me reuní con casi 10 ministros durante mi visita y de hecho en vista de esta solicitud específica, Todd Howland asistió en este programa, así que hubo una solicitud directa de mayor asistencia sobre cómo estas instituciones pueden implementar su mandato. Así que celebro lo que se ha hecho, que ese gobierno ha hecho pasos enormes que serán muy útiles para la protección completa de los derechos humanos en ese país. Pero en este momento me estoy enfocando en la implementación
implementación. ¿Por qué? Porque he oído a comunidades en el Cauca y a ONG y ellos no han sentido aún los beneficios de esas reformas. Y ahora estamos comprometidos realmente en hacer que el gobierno pueda hacer trabajar estas instituciones y también eso sería el rol de Naciones Unidas, según mi conversación con el coordinador residente. Existirían mecanismos de emergencia y de respuestas inmediatas que ya no estando en la oficina acá no se tendrían. Es decir, en condiciones extremas de vulneración de derechos humanos, la oficina siempre ha sido un respaldo inmediato, un respaldo a las organizaciones en las distintas regiones y sin la oficina se perdería esa situación. Los defensores trabajan bajo muchos riesgos y presión. A menudo en Colombia son un pilar fundamental de la democracia porque son la voz de las víctimas y le recuerdan al Estado sus obligaciones. Muchos defensores, incluyendo los reclamantes de tierra, han sido asesinados por su lucha de derechos humanos. También quiero celebrar el trabajo de la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, es una tarea difícil alcanzar resultado bajo amenazas. Hay que encontrar legitimidad para los defensores y hacer que haya investigaciones sobre quién está detrás de estas amenazas y ataques. Continúan las amenazas, los atentados a la vida, las detenciones arbitrarias. Y como lo registra la organización Somos Defensores, da cuenta de la muerte de 37 defensores de derechos humanos entre enero y junio de este año. Todas las zonas de graves violaciones de derechos humanos en el país, las zonas de desplazamiento forzado, las zonas donde se cometen más asesinatos, son precisamente las zonas del país donde se reciben regalías por todo el tema minero, petrolero, energético. No puede llamarse un Estado social y democrático de derecho un Estado donde la impunidad roza el 97% de los casos. Este año, a 1 de junio, habían sido detenidas ya 699 personas por participar en acciones ligadas a la protesta social. 80 de ellas van a ser o están siendo judicializadas por cometer el delito de bloquear una vía en el marco de una protesta. Cuando se abrió la oficina habían 5.000 desapariciones forzadas y hoy en día hay casi 20.000 y no se hace lo suficiente para buscarlos. Preocupa cómo el gobierno reprime y ataca la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos, que para el caso del Catatumbo son sus líderes y lideresas campesinas que han trabajado por que las protestas tengan el propósito de defender y exigir sus derechos y atención a sus propuestas. El Estado colombiano viola la convención al contratar campesinos para que radiquen campos de coca de manera manual en zonas en las que existen riesgos de accidentes por minas, tal como lo comprueban los 326 colombianos civiles mutilados o muertos mientras erradicaban coca en los últimos 6 años. Tenemos muchos agravios que no solamente son conflicto armado y que lamentablemente muy pocos defensores existen para esos tipos de agravios. ¿Qué me dicen de la educación? ¿Qué me dicen de la salud, en especial para la población en condición de discapacidad? Nadie sabe qué está pasando con los cuerpos picados, nadie sabe qué está pasando que cuando se aplica la medida de restitución de la ley de víctimas, las personas que están acompañando a las comisiones de verificación todavía están asesinadas. El procurador Alejandro Ordóñez es abiertamente misógino, homofóbico, racista, y ha escrito libros en donde habla del peligro de los derechos humanos y de la Organización de las Naciones Unidas para la Sociedad. Y esa es la persona encargada de defender los derechos que todas las personas que estamos en este recinto nos dedicamos a defender. También tenemos que decir que en el 2008 el señor presidente Álvaro Uribe Vélez, que fue el principal responsable con nuestro actual presidente como ministro en esa época, Juan Manuel Santos, donde se vio la masividad de crímenes, de ejecuciones extrajudiciales a lo largo y ancho de nuestro país,
asesinando a indígenas, campesinos, afros y estrato 1, 2 y 3. Vemos que esta vulneración ha continuado. Para los militares en Colombia se han consagrado pues reformas en la Constitución y las leyes para dejarlos que no estén subordinados al derecho internacional de los derechos humanos, al tiempo que solo se guiarán por un derecho creado y adoptado especialmente para ellos, pues han consagrado una versión criolla del derecho internacional humanitario que les permite desconocer su esencia protectiva de los derechos de los civiles, al permitirle a los militares hacer una guerra sin normas, con descripciones laxas de lo que es un objetivo militar y permitiéndoles que en muchas circunstancias civiles puedan ser considerados como blancos legítimos. Me conmovió el testimonio de una madre de Soacha que me mostró la foto de su hijo, uno de los falsos positivos, y ella sigue reclamando para recuperar sus restos mortales. Indicado al ministro de Defensa que seguiré monitoreando de cerca la implementación de la ley estatutaria de la justicia penal militar para asegurarnos de que no habrá impunidad. Desde mi punto de vista es un paso que va hacia atrás. Yo entiendo, claro está, que la justicia militar aplica esencialmente a las medidas disciplinarias contra los miembros de las Fuerzas Armadas, pero la justicia tiene que ser manejada por el sistema civil. Colombia sigue manteniendo un conflicto interno armado y por lo tanto la situación humanitaria sigue siendo difícil. Bogotá es una ciudad altamente receptora de víctimas, de manera que consideramos que no debe retirarse esta oficina ha acompañado, esta oficina ha hecho monitoreo, ha hecho seguimiento y creo que es necesario que se mantenga hasta tanto no haya una solución definitiva del conflicto y una estabilización en materia de derechos humanos del país. El objetivo es alcanzar tanto la paz como la justicia para que todos los colombianos puedan beneficiarse del proceso de paz, independientemente de las condiciones de los victimarios, si son agentes del Estado, guerrilla, grupos paramilitares o grupos postparamilitares. Crímenes relacionados con violación de los derechos humanos no pueden ser amnistiados o estar sujetos a impunidad. Esto no solo es una obligación internacional de Colombia, es lo que la población de Colombia merece. Es importante recalcar que la justicia restaurativa y otros mecanismos de justicia transicional han logrado traer la paz a muchos países. Eso significa que hay repeticiones. Hay fuertes garantías de que no se repitan las violaciones, que hay esfuerzos para restaurar los derechos de las víctimas y que se pueda transformar su vida para mejor, que la verdad debe ser dicha y que las víctimas deben ser reparadas. Un acuerdo de paz es solo la primera fase. Lo que realmente importa es cómo los acuerdos de paz se implementan, cómo van a cesar las violaciones y no repetirse, cómo la paz va a mejorar los derechos a la participación política, a la salud, a la educación y cómo va a reducirse la pobreza y la extrema pobreza. Esa es la razón por la cual los derechos humanos deben estar en el centro del proceso de paz. Decidimos realizar esta conferencia de prensa en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación para reiterar la importancia de recordar las víctimas de violaciones de derechos humanos. Los últimos 50 años han dejado demasiadas víctimas en Colombia. Desde luego aquí, como en cualquier otra parte, la memoria se desarrolla de manera desigual en la capacidad de respuesta que genera y en las temporalidades de su posible intervención o visibilización. Aquí emerge de la tierra la memoria de miles de personas que fueron inhumadas durante 2 siglos, desde que Bolívar instituyó en estos predios el Cementerio Central de Bogotá. Y está hecho de tierra porque es la tierra lo que ha ocasionado el conflicto y la violencia durante décadas en este país. De una tierra porque todos nosotros somos hijos de labriegos
usada para producir alimentos, pasamos a una enorme reserva no campesina, sino del narcolatifundio en Colombia, que ocasionó un genocidio. Quiero que usted reciba la llave de la ciudad de Bogotá como un acto simbólico de una ciudadanía democrática que ha salido masivamente a luchar por la paz y que volverá a salir masivamente a luchar. Gracias. Hoy quiero presentar una placa para conmemorar a las víctimas y rendir homenaje a su dignidad. Esa placa también debería servir para recordar a cada uno de nosotros, a cada grupo y, más importante, al Estado, que tenemos que proteger los derechos de cada persona, sin distinción, independientemente de cuándo sus derechos fueron violados o por quién. Por esta razón, he regresado del Cauca con un puñado de tierra, la tierra del Cauca. La tierra de su hogar representa a las víctimas del Cauca y lleva una parte de ellas a ese centro. En el Cauca he podido ver el sufrimiento y oír las preocupaciones de los pueblos indígenas, de las comunidades afrocolombianas y de los pequeños agricultores. Con la tranquilidad que me da el ser el representante de la ciudad de Bogotá, que la ciudad de Bogotá y su administración quieren que también permanezcan las Naciones Unidas, su sistema y específicamente la oficina que se entiende con los derechos humanos. Ya hay un compromiso del presidente Juan Manuel Santos, de la canciller María Ángela Holguín, que la labor de la oficina va hasta octubre del 2014. Y si Santos es el presidente, pues entonces yo seré uno de los primeros en decirle: amplíe el mandato de la oficina, porque la presencia de la oficina ha sido muy importante acá. La Pastoral Social Cáritas Colombia valora el trabajo de años realizado por esta oficina en Colombia. Su efectiva presencia ha garantizado la protección de muchas vidas. Desde el movimiento indígena queremos respaldar la labor de la Oficina del Alto Comisionado en Colombia. Señora Navi, nosotros seguimos necesitando la presencia de la oficina en Colombia. La presencia de la Oficina del Alto Comisionado para las Mujeres ha sido muy importante. La coalición no quiere dejar esta oportunidad sin resaltar el rol de su oficina ha desempeñado en el país a favor de los niños, las niñas y los jóvenes. De las organizaciones campesinas estamos muy agradecidos por su presencia aquí en el país. Y tener el acompañamiento de la ONU a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y a su aplicación. Por lo tanto, le pido a usted, señora Pilay, siga trabajando por los niños y niñas de Colombia. Le pido al Estado colombiano que permita que la alta comisionada siga cumpliendo la excelente labor que ha venido desempeñando. Por usted, por su oficina y por sus colaboradoras y colaboradores, permítanos expresarle de pie un sentido y sincero aplauso de reconocimiento. Muchas gracias. Los derechos humanos deben ser utilizados para comenzar a construir puentes entre las diferentes partes de la sociedad que tradicionalmente han estado en conflicto con el fin de vivir y trabajar juntos en este fantástico país que es Colombia.